¿Qué tal? Tengan buenas tardes. Gracias por la presentación, colega Edwin Gabriel, ¿no? Y saludar a todos los presentes aquí para compartir justamente algo que nosotros estamos trabajando, ¿no?, actualmente, y que hemos realizado a través de estos años en materia de gestión de riesgos de desastres, ¿no?, como una política pública justamente orientada a reducir riesgos y prevenir riesgos futuros, ¿no? Mayormente nos enfocamos en el Perú. Desde los años 70 se ha visto justamente el cambio de paradigma, ¿no?, que se hacía un estilo de vida, ¿no?, el sistema de gestión reactiva, que producido el evento, íbamos a llevar ayuda humanitaria a los damnificados, levantamos evaluación de daños y ahí quedaba, ¿no? Y nuevamente tenemos que esperar otros eventos, ¿no?, y aprendimos lecciones. Por lo tanto, el tema que traigo a continuación es gestión prospectiva y correctiva, que justamente el cambio de paradigma que se da a inicios del año 2010. Si ustedes recuerdan, un evento el año 2007 en Pico cambió justamente este tipo de enfoque, ya con las corrientes nuevas en el tema de gestión de riesgos, en concordancia justamente con los nuevos enfoques en comprender el riesgo, en percibir el riesgo y también en entender el riesgo, teniendo en consecuencia un conocimiento del riesgo que se pueda dar en nuestras ciudades. Siguiente. Bien, pero esto lo voy a pasar rápido, ¿no? Tenemos una ley 29664 que surge justamente en el año 2011 luego de este evento que se dio en la ciudad de Pisco. Ustedes recuerdan, fuimos rebasados totalmente en el sistema. En ese tiempo el Sistema Nacional de Defensa Civil fue rebasado en capacidad de respuesta. Por lo tanto, ¿no?, viendo todo ello, teníamos que enfocarnos ya a no atender las emergencias, sino que anteponernos a que estas emergencias y desastres nos puedan a nosotros dañar en este caso. Por lo tanto, surge esta ley que crea un nuevo sistema, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, y de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las entidades públicas, sector privado y la ciudadanía en general, ¿no? Este sistema es interinstitucional, sinérgico, centralizado, transversal y participativo, ¿no? Y dentro de esta ley, en el artículo 14 nos menciona: los gobiernos regionales y locales, como integrantes del SINAGER, formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la GRD en el ámbito de su competencia. Es decir, que esta nueva ley a los gobiernos locales, regionales, etcétera, etcétera, nos da esta tarea que podemos nosotros realizar, ¿no? Vamos a ver si se realizan o no. Eso ya sería otro evento que podríamos nosotros discutir. Dale siguiente. Acá un poco para comprender este tema de esta nueva ley. Ustedes se visualizan en la parte izquierda, del año 72, se da el decreto ley 19338, que crea el sistema de defensa civil. Esto luego del evento en Chimbote, ¿no?, como epicentro en Chimbote, que afectó en gran demasía a la ciudad de Huaraz, ¿no? En este caso Yungay fue la más afectada, ¿no?, en el año 70, ¿no? Luego, en el año 91, se crea mediante el decreto legislativo número 735 el SINADECI, Sistema Nacional de Defensa Civil, que estuvo operativo, llamémoslo entre comillas operativo, hasta el año 2011, en que se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Los otros dos sistemas, tanto el SIDECI como el SINADECI, eran de carácter reactivo. Es decir, ya les mencioné que se da la emergencia, se da el desastre y llevamos la ayuda humanitaria correspondiente, ¿no? Esto se enmarcó justamente en los objetivos del nuevo milenio, del 2000 al 2010, y se impulsó el proceso de centralización en algunos lugares, sobre todo en la dirección concertada del INDECI. Aquí, en el SINADECI, el ente rector de este sistema anterior era el Instituto Nacional de Defensa Civil, por su carácter reactivo. En este caso, en el SINAGER, ya cambia. El ente rector es la PCM, y el objetivo principal de este sistema se basa justamente en el IRD, que es la Carta de Reducción de Riesgos de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas, y el Marco de Acción de IOB, que recomiendan la resiliencia de las naciones y comunidades ante los desastres. Y sobre todo, el objetivo principal es identificar y reducir los riesgos o minimizar sus efectos, evitar la generación de nuevos riesgos y sobre todo que esto sea una política nacional. Eso es lo que se esperaba en ese año 2011. Dale siguiente.
tenemos a su vez un reglamento de ley, que este reglamento este año ya ha sido modificado, han incorporado nuevos procedimientos, ¿no? Decreto legislativo 060-2024, hay algunos aportes sustanciosos, sobre todo en los procesos y componentes de la GRD, ¿no? Y ahí te mencioné en el artículo 11 de este reglamento, los gobiernos regionales y locales incorporan en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, la gestión de riesgos de desastre, ¿no? Es decir, la probabilidad de daños que pudiera ocurrir en un ámbito territorial afectada por ciertas amenazas a nuestra vulnerabilidad, en este caso nuestra susceptibilidad a sufrir algún daño. Dale siguiente. Y estos son los componentes de la gestión de riesgos de desastre según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos del SINAGER, ¿no? Tenemos por un lado la gestión prospectiva y la gestión correctiva, en la que esta ponencia se va a enfocar, y la gestión reactiva es lo que se viene haciendo desde el año 72. La gestión prospectiva y correctiva, primero empezamos por la gestión prospectiva. Prospección, ustedes ya tienen una idea lo que es la prospección, es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar el riesgo futuro, la probabilidad de daños que pudiera ocurrir, es decir, por la interacción de vulnerabilidades por un lado y las amenazas en un tiempo y lugar determinado. La gestión correctiva es el conjunto de acciones que se planifican y realizan con el objetivo de corregir el riesgo existente, el riesgo presente. Y ya esto, la gestión reactiva vendría a ser el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los desastres, que es la consecución y la materialización del riesgo. Es decir, si es que nosotros hacemos una buena gestión prospectiva y correctiva, ya no tendríamos que hacer en este caso una gestión reactiva. Y lo que más se hace en el Perú, lamentablemente, ¿no?, con el cambio incluso de sistema, es la gestión reactiva, es lo que más se ve. Ustedes pueden ver en noticias siempre con su chaleco naranja, están yendo a atender las emergencias, eso es gestión reactiva, pero lo que es gestión prospectiva y correctiva no se ve, es decir, que no está muy visibilizado las acciones, procedimientos y sobre todo herramientas en gestión prospectiva y correctiva. Dale siguiente. Estos son los procesos de la GRD, creo que ya algunos lo conocen, ¿no? Son 7 procesos enmarcados justamente, y cada uno de estos procesos de la gestión de riesgos de desastres tiene a su cargo un asesoramiento técnico por parte de una institución, en este caso el Instituto Nacional de Defensa Civil, lo que está de color naranja, netamente gestión reactiva, y el CNEPRED, que fue creada conjuntamente con esta nueva ley el año 2011. Tenemos el proceso de estimación, el proceso de prevención, reducción y el de reconstrucción. Son solamente 4 procesos en el componente de gestión prospectiva y correctiva. Dale siguiente. Vayamos primero rápidamente con el proceso de estimación, ¿no? El proceso de estimación se implementa gradualmente, en este caso, a través de estudios y también de investigación. Es decir, que la universidad misma también participa justamente en este proceso de estimación al hacer investigaciones en temas de peligro, determinar tipo de peligros, ¿no?, identificar y también analizar los peligros, analizar también las vulnerabilidades y estimar o evaluar los probables riesgos que se pudieran dar, ¿no? Por lo tanto, hay 2 herramientas principales en el proceso de estimación de riesgo. Tenemos por un lado las evaluaciones de riesgo y por otro lado los escenarios de riesgo. Para sintetizar un poco, las evaluaciones de riesgo es una escala específica, casi una microescala, ¿no? 1 sobre 1000, 1 sobre 5000, y los escenarios de riesgo vendrían a ser escenarios de escala macro, es decir, 1 sobre 30.000, o una escala 30.000, o escala 50.000, etcétera, etcétera. El 90% de los escenarios de riesgo que se realizan aquí en el Perú lo elabora el CNEPRED, que tiene justamente como potestad la elaboración de estos escenarios de riesgo, pero también los gobiernos locales y regionales también elaboran escenarios de riesgo a manera de escenarios locales o también por cuencas, y también estos escenarios sirven para elaborar sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastre. Dale siguiente. Tenemos el proceso de prevención, que implementa este proceso si se elaboran los planes. Todo lo que vendrían a ser planes, todo lo que vendrían a ser instrumentos orientados a evitar la generación de nuevos riesgos, entrarían en este proceso de prevención. Tienen ustedes ahí el famoso PPRD, el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastre, la Declaratoria de Intangibilidad, determinación de fallas marginales, todo esto
entra en el proceso de prevención. Son documentos, son en algunos casos herramientas y procedimientos específicos en el proceso de prevención. Dale siguiente. Proceso de reducción. Para implementar este proceso se elaboran planes orientados a reducir el riesgo existente. Si el anterior era prevenir riesgos futuros, aquí es evitar e identificar los riesgos existentes. Y aquí entra en el tema de la limpieza y descolmatación de cauces. Pero ustedes se preguntarán, siempre se limpian los cauces, pero es antes de, no cuando está ya el peligro inminente. Por lo tanto, lo que se ha hecho, ¿no?, a manera un poco de aporte, lo que se ha hecho en estos últimos años, todos son actividades orientadas a preparación, que es otro proceso de gestión reactiva. Ténganse en cuenta eso, ¿no? Son procesos de correctivas, no es proceso de reducción. Por lo tanto, aquí en limpieza y descolmatación de causas antes de el peligro inminente, antes de que se produzca esta probabilidad de un peligro. En este caso, fenómenos hidrometeorológicos que pudieran darse o pudieran concluir en un peligro probable. Defensa ribereña por un lado y los disipadores de energía en algunas laderas. Dale siguiente. Y el último es el proceso de reconstrucción. Este es el proceso de reconstrucción cuando ya el desastre ocurrió, la población y las entidades de primera respuesta responden a este evento en el proceso de respuesta y luego se da la rehabilitación de servicios básicos. Por lo tanto, la reconstrucción entra aquí. Pero esta reconstrucción no se va a hacer justamente en esta zona dañada, tienen que hacerse estudios. Por lo tanto, se tienen que hacer evaluaciones de riesgo, procedimientos e instrumentos técnicos orientados justamente a que en ese lugar no se produzcan nuevamente estos eventos y que no se materialice el riesgo, que no haya probabilidad de daños en esta zona. Por lo tanto, para implementar este proceso se elabora el plan integral de reconstrucción que identifica proyectos de inversión pública para reconstruir o construir y asimismo está orientado a la recuperación física y social, así como la reactivación económica de las comunidades afectadas. Este proceso de reconstrucción se ha dado algunos casos muy interesantes todavía, pero son muy pocos, de experiencias en procesos de reconstrucción, ¿no? Recuperación física, recuperación económica y recuperación social. Dale siguiente. Y bien, tenemos aquí justamente la ubicación del plan de instrumentos técnicos en los componentes y procesos de la GRD. Por un lado la gestión prospectiva y por otro lado la gestión reactiva. Prevenir riesgos futuros y evitar los riesgos existentes. Tenemos la gestión prospectiva y la gestión correctiva. En la gestión prospectiva está el proceso de estimación y el proceso de prevención. Y en la gestión correctiva está el proceso de reducción. Y tenemos dos herramientas muy importantes, que es la que se realizan en gran mayoría aquí en el Perú, ¿no? Que justamente los estudios están orientados a estas dos herramientas. Por un lado tenemos el EVAR, la evaluación de riesgo ante fenómenos naturales. Existe una versión que es la número 2, que es el año 2015, ¿no? Que te verifica que es un procedimiento para identificar niveles de riesgo y quiénes son las personas o quiénes son los profesionales que se encargan de evaluar estos riesgos. Son los evaluadores de riesgos acreditados por el CENEPRED, ¿no? Ténganse en cuenta esto. Luego tenemos el plan de prevención y reducción de riesgos de desastres, que vendrían a ser acciones y procedimientos orientadas a prevenir riesgos futuros y evitar riesgos existentes en su ámbito territorial. Es decir, que estos planes de PPRD son territoriales y por eso es que se ha hecho la modificatoria actual del decreto legislativo 060-2024, en la que estos planes ahora sí son territoriales, ¿no? Es decir, que se veían planes de instituciones públicas, ¿no? Organismos nacionales, etcétera, pero ahora estos planes sí son territoriales. Dale siguiente. Por ejemplo, un poco viendo este tema de la evaluación de riesgo, ¿no? Que tiene su manual, sus procedimientos técnicos aquí, una metodología orientada a nivel jerárquico, que puede ser discutido o no, pero está la metodología acá, ¿no? Por lo tanto, esta evaluación de riesgo se puede realizar en las entidades públicas y gobiernos locales y regionales mediante pliegos presupuestales. Por lo tanto, tenemos por un lado, no se puede observar ahí, pero me indica ahí programa presupuestal número 0068, el producto vendría a ser estudios para la estimación del riesgo de desastres, es decir, que hay un presupuesto justamente en los gobiernos locales y regionales para que puedan realizar estos estudios, ¿no? Se da el desarrollo de estudios que son partidas presupuestales encaminadas justamente a
la evaluación de un riesgo, de riesgos existentes que se pudieran dar en alguna localidad en el Perú. ¿No? Y ustedes pueden ver ahí disfunciones, funcionales, grupos funcionales, finalidad, etcétera, etcétera. Y el 0035 es prevención de desastres. Todavía tiene ese nombre de prevención de desastres, ¿no? Pero se entiende justamente que es para reducir riesgos existentes y prevenir riesgos futuros, ¿no? Por lo tanto, este esquema funcional te indica en concerniente a la evaluación de riesgo en una localidad que tiene un pliego presupuestal. Dale siguiente. Y también la cadena presupuestal para la elaboración del PPRD, ¿no? Igualmente tiene un programa, tiene actividades, tiene funciones, difusión funcional, y llega justamente a desarrollo de instrumentos estratégicos para la GRD con un informe técnico. Dale siguiente. Vamos a darle muy rápido acá. Bueno, tenemos el Instituto de Barranco, aquí una experiencia justamente que trabajé en el Instituto de Barranco este año con el colega Javier González. Dale siguiente. ¿No? Acá tenemos nuestro plan de prevención y reducción de riesgo de desastres del Instituto de Barranco. ¿Qué es lo que se ha hecho en Barranco en tema de gestión prospectiva y correctiva? Dale siguiente. ¿No? La finalidad de este PPRD es establecer una hoja de ruta que permite orientar a la municipalidad respecto a las medidas que han de ejecutar con la finalidad de reducir riesgos existentes y evitar los riesgos futuros. Dale siguiente. ¿No? Un tema diagnóstico principal justamente en las ciudades funcionales, en las áreas y también en lo que vendrían a ser los equipos técnicos. Dale siguiente. Dale siguiente, ¿no? La ubicación de Barranco, dale siguiente, ¿no? Cómo está zonificado el distrito, dale siguiente, ¿no? Dale nuevamente siguiente, la clasificación vial, etc. Entonces esta información ustedes lo pueden conseguir y a más detalle en la página del CNEPRE, en SIGRIT, en la biblioteca del CNEPRE. Dale siguiente, ¿no? Cómo está el mapa geológico, dale siguiente, geomorfológico, ¿no? Es decir, Barranco y todo, sobre todo las ciudades de la costa no escapan a un evento de gran magnitud, en este caso un sismo. Dale siguiente, ¿no? Y la vulnerabilidad, ni hablar, ¿no? Por ejemplo, este mapa de peligro ante sismo, ¿no? Nos da a entender que casi todo el distrito de Barranco no se encuentra en riesgo medio en algunos lugares y sobre todo el riesgo alto, no, peligro alto, perdón, en otros, las zonas cercanas al acantilado. Dale siguiente, ¿no? Mapa de vulnerabilidad, dale siguiente. Y por tanto tenemos el mapa de riesgos ante sismos que viene a ser justamente el factor entre la ecuación, perdón, entre el peligro por la vulnerabilidad, ¿no? Dale siguiente. ¿No? Igualmente se identifica mapa por tsunami, dale siguiente, siguiente. Es decir, que en Barranco se trabajaron 3 tipos de peligros, identificamos 3 tipos de peligros y estos 3 tipos de peligros, dale siguiente, que vendría a ser movimientos en masa, se identificaron y se tienen que tomar acciones. Ya identificamos los peligros, nuestra vulnerabilidad y sobre todo la probabilidad de daños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dale siguiente nuevamente, dale siguiente. Identificamos zonas críticas. En estas zonas críticas se tienen que implementar proyectos, estudios, evaluaciones de riesgos, escalas específicas. Dale siguiente, ¿no? A través de fichas técnicas nosotros elaboramos, ¿no? Y sobre todo identificamos la vulnerabilidad de la población, los elementos expuestos y los niveles de peligro en este caso cualitativo, y por lo tanto hacemos intervenciones. Dale siguiente. Estas intervenciones se dan en el proceso, en la parte de formulación. Dale siguiente. Aquí se elaboran matrices de objetivos de acuerdo a los objetivos específicos de nuestro PPRD. Dale siguiente. Siguiente acá. Esto lo van a poder leer en el documento que se les puede brindar también. Y llegamos acá. Lamentablemente en el Perú no podemos hacer casi algo si no tenemos el tema de dinero. No podemos hacer estos estudios. Por lo tanto, el MEF, en este caso la consulta amigable, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Elaborado justamente por el equipo técnico, elaboró este cuadro en la que el avance de cada año, cuánto se ha gastado en gestión de riesgo, en justamente reducir riesgos existentes. Y ustedes pueden ver el avance de la Municipalidad de Barranco, ¿no? En primer lugar 75, hasta el año pasado fue 96%, y este año ¿cuánto será? No sabemos, porque justamente esta consulta amigable es hasta fin de año, y nosotros, de acuerdo al estudio, estamos priorizando ciertas actividades, en este caso en materia de gestión prospectiva y correctiva, principalmente en la intervención en casonas, sobre todo en las casonas que se encuentran y en el centro histórico de Barranco, porque esta zona es la más vulnerable ante un evento que pudiera ocurrir, en este caso un sismo. Teniendo en cuenta todo esto, dale siguiente, ya para finalizar. Ustedes pueden ver ahí una casona en Barranco, ustedes pueden pasear incluso por el malecón y pueden ver ustedes que se observan casonas muy antiguas,
de distintas épocas, incluso de época de la colonia, de la guerra consciente, etcétera, etcétera, y esto nos da a entender que no ha ocurrido un evento sísmico, no ha ocurrido un sismo de gran magnitud en las costas, aproximadamente se dice hace más de 200 años, que fue, el año pasado se conmemoraron un año más de este evento que ocurrió en 1746, que, ¿no?, de 8.8 se hizo. Esto nos da a entender que estamos muy vulnerables, y nos da a entender que tiene que suceder, tiene que pasar este evento para que nosotros podamos justamente ver los daños que pudieron ocurrir, porque este plan de prevención y reducción de riesgos se basa en probabilidades, y hay que tener en cuenta esto. En gestión de riesgo no es nada exacto, en gestión de riesgo son probabilidades de daños. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos hincapié en gestión de riesgos de desastres es la vulnerabilidad. Si nosotros no trabajamos nuestra vulnerabilidad y sobre todo nuestra resiliencia, lamentablemente no vamos a estar preparados ante un evento que pudiera ocurrir. Por lo tanto, los decisores de política, en este caso alcaldes, gobiernos regionales, etcétera, etcétera, son los encargados justamente de conducir todas estas políticas públicas y sobre todo la gestión de riesgos de desastres en su comunidad. Agradezco a todos su presencia hoy día, nos ha quedado corto el tiempo para poder discutir y espero algunas preguntas que se pudiera dar. Muchas gracias.